Hola, mi nombre es Vicent Fonmare Borràs, soy profesor del Departamento de Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en este screencast les voy a hablar sobre una evaluación e interpretación de calorimetrías DSC mediante la utilización del software STAR-E Evaluation de Meller-Toledo. El índice de contenido del screencast se divide en 3 puntos. Hablaremos sobre las principales transiciones térmicas en materiales poliméricos y realizaremos la interpretación de gráficos de calorimetría mediante el software STAR-E Evaluation de Meller-Toledo y concretamente este screencast se basa en la comparativa entre un estudio realizado sobre un material que es el PET, por una parte utilizado en forma de granza y por otra parte analizado a través del PET obtenido de una botella de agua. Por último podremos obtener unas consideraciones finales. En cuanto a las transiciones térmicas, comentar que los materiales plásticos son materiales cuyo comportamiento está muy ligado a la temperatura. Por tanto, es muy importante conocer las principales transiciones térmicas de estos, ya que están relacionados directamente con su estructura. Además, técnicas como la calorimetría diferencial de barrido nos va a permitir identificar polímeros, incluso mezclas o blends. También nos permite realizar estudios de tensiones internas o incluso dilataciones y contracciones en materiales poliméricos o incluso resinas. También se nos permite realizar estudios de estabilización térmica, así como estudiar las posibles ventanas de procesado de un material polimérico. Por tanto, la calorimetría diferencial de barrido, DSC, es una técnica que nos ayuda en el análisis y caracterización de polímeros. A continuación, lo que vamos a realizar es una comparativa, como ya hemos dicho, de un PET obtenido por una parte en forma de granza y por otra parte obtenido a través de una botella de plástico mediante la utilización del software. Como ya hemos dicho, la evaluación de las curvas calorimétricas del PET la vamos a realizar utilizando el software STAR-E Evaluation de Meller-Toledo. Lo primero que debemos hacer es abrir las gráficas. Vamos a la opción File, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, y tenemos varias opciones para abrir curvas: Open Curve, Open Evaluation o incluso importar desde otros formatos. En este caso optamos por abrir una evaluación. Vemos cómo seleccionamos la opción PET en forma de granza, es decir, vamos a ver la calorimetría obtenida con la granza del PET, le damos a opción Open y nos aparece ya la gráfica. En este caso vemos que está pintada de rojo. Esto lo podemos cambiar seleccionando la curva y modificando el color, por ejemplo, a negro para que se vea mejor con contraste. A continuación podemos hacer doble clic sobre el eje de las X para ver las temperaturas utilizadas, es decir, vemos cómo el ensayo ha empezado en 30 grados y finaliza en torno a los 350 grados, con lo cual la velocidad de calentamiento está en torno a los 10 grados por minuto. En el eje de las Y lo podemos expandir de la misma forma, con doble clic sobre el eje. A continuación lo que debemos hacer es analizar las principales transiciones térmicas. Vemos cómo destacan 2 puntos. En primer lugar, un escalón en la línea base, que será perteneciente a la temperatura de transición vítrea, y un pico endotérmico, que seleccionamos ahora, que pertenecerá a la propia fusión del PET en forma de granza. A partir de los 340-350 grados, aunque no se observa muy bien, vemos o se intuye que empieza la degradación del material. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar qué elementos queremos que nos aparezcan en nuestro análisis térmico de estas curvas calorimétricas. Por tanto, me voy a la opción Settings, Optional Results, y le voy a marcar, aparte de los que ya están marcados como el pico, el onset, el inset o incluso la integral, que nos devuelva también el valor de la integral normalizada. El hatching lo que significa es el sombreado de las curvas que vamos a analizar. Marcamos OK. Y en primer lugar vamos a proceder a analizar, en este caso, por ejemplo, lo que intuimos que va a ser la temperatura de fusión del PET en forma de granza. Seleccionamos un área de forma aproximada y marcamos la opción integral. Esta se encuentra en análisis térmico con las siglas TA. Marcamos Integration y vemos cómo realiza un cálculo. Esto lo podemos bajar. Incluso los bordes del cálculo integral los podemos modificar para tener un cálculo más exacto. Vemos cómo nos aparece un valor de integral, es decir, del calor absorbido en este pico endotérmico, que es de 378,5 milijulios, y un dato muy importante es la integral normalizada, que es de 51,8 julios por gramo. La integral normalizada es
la cantidad de calor absorbida por unidad de masa. Surge de dividir los 378 milijulios totales entre los 7,3 miligramos puestos en nuestra muestra para ser analizada. El pico nos aparece en torno a 240,5 grados y nos dará información sobre la temperatura de fusión del PET en forma de granza. A continuación vamos a analizar la segunda transición térmica visible, que es la transición vítrea. Vemos que esta se caracteriza por un escalón en la línea base. Seleccionamos de nuevo una zona de forma aproximada y de nuevo vamos a análisis térmico y hacemos la opción integral. En este caso vemos cómo lo que nos interesa es la opción de pico. El pico nos aparece en torno a los 77,7 grados, por tanto podemos saber que el PET en forma de granza posee una transición vítrea en torno a los 77 grados, es decir, por encima de esta temperatura el material se reblandecerá. Por tanto, ¿qué información útil podemos sacar de esta gráfica? Sabemos que por encima de 77 grados el material se va a reblandecer, es decir, en este rango de aquí, y hasta los 240 grados donde el material pasa de sólido a líquido. En esta zona de aquí el material se encontraría en estado líquido y a partir de los 340-350 grados empieza la degradación del material. Bien, ahora lo que vamos a realizar es comparar esta curva con otra obtenida sobre el mismo material pero obtenido de una botella de plástico de agua. Cerramos la existente y de nuevo abrimos otra evaluación, en este caso de un PET obtenido de una botella. De nuevo nos aparece la gráfica y vemos cómo existen ciertas diferencias. Aparte de la ya nombrada anteriormente transición vítrea y temperatura de fusión, vemos cómo aparece un nuevo pico, en este caso exotérmico, que a continuación vamos a explicar, y la temperatura de degradación se puede observar mucho más con una oscilación en la línea base a partir de los 330-340 grados. Vamos a proceder al análisis de la misma forma que anterior. En primer lugar vamos a analizar la temperatura de fusión. Seleccionamos el rango y de nuevo marcamos la opción Integration. Vemos cómo la temperatura de fusión en este caso es un poco menor, es de 233 grados, mientras que antes era de 240 grados. La temperatura de transición vítrea la analizamos de la misma forma, con la opción Integration, y vemos como en este caso la temperatura de transición vítrea es de 67 grados. La diferencia más significativa respecto al PET en forma de granza es este pico exotérmico. Esto es lo que se conoce como temperatura de recristalización. Vamos a evaluarla y a continuación explicamos por qué existe. Vamos a la opción Integration y vemos cómo el pico o la máxima velocidad se produce en torno a los 125 grados. ¿Por qué aparece este pico en el PET en forma de obtenido de una botella y no en forma de granza? Esto es debido al proceso productivo. Cuando el PET es enfriado muy rápidamente en un proceso industrial, por ejemplo en la formación de botellas de agua, no da tiempo que se ordenen totalmente sus moléculas. Por tanto, el material no está completamente ordenado y todavía posee cierta opción a estar más empaquetado. Para ello necesita cierta movilidad. Por tanto, en el momento en que este material se calienta y alcanza en torno a los 125 grados, sus moléculas tienen suficiente movilidad para reordenarse y por tanto aparece este pico exotérmico. Lo que ocurre es que a partir de este momento las moléculas ya están totalmente ordenadas en su forma óptima. Esto en la forma de granza no aparece, puesto que en la producción de granza el enfriamiento sí se produce de una forma mucho más lenta y mucho más controlada, podríamos decir que de una forma mucho más óptima. Por tanto, esta es la principal diferencia. Las consecuencias es que pueden existir problemas cuando un material alcanza la temperatura de recristalización de cierto empaquetamiento o incluso contracción. Al encontrarse las moléculas más compactas, más ordenadas, se puede contraer el material e incluso variar su opacidad. Otra diferencia significativa, como ya hemos dicho, es la aparición mucho más notable de la temperatura de degradación. Vemos como en torno a 330-340 grados el material ya se degrada. En cambio, en el material en forma de granza, la degradación se producía más desplazada hacia la derecha, es decir, a mayores temperaturas.
Por tanto, gracias a la técnica de calorimetría diferencial de barrido, podemos obtener las principales transiciones térmicas de un material como el PET, incluso, como hemos visto en el caso de la temperatura de cristalización, obtener información de su proceso productivo. Con todo esto podemos obtener unas consideraciones finales. Como ya hemos dicho, la técnica de calorimetría diferencial de barrido es una técnica de análisis térmico muy versátil y mediante la utilización del software hemos comprobado las principales diferencias entre la calorimetría obtenida de un mismo material como es el PET, pero en forma de granza o en forma obtenido a través de una botella de plástico. Hemos hecho hincapié en la evaluación de la temperatura o la transición térmica de cristalización y visto las consecuencias que tiene para un material polimérico semicristalino el haber alcanzado esta temperatura de cristalización en frío. Muchas gracias por su atención.